El maligno intentó destruir, como lo vimos en Apocalipsis 12, la simiente de la mujer, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, pero fracasó. Planeó el complot para que traicionaran a Jesucristo, se metió en Judas para que lo traicionara, y en la cruz del Calvario hicieron una grande algarabía, los demonios, los principados, ahí se juntaron todos en el monte Calvario, hicieron sufrir indeciblemente a Jesucristo, cruelmente, de una forma ignominiosa, y nadie podía entender cómo Dios hubiera permitido que su Hijo sufriera de esta manera, pero esta cruz, esta aparente derrota, esta supuesta debilidad del Hijo de Dios, era el plan estratégico de Dios y significaba su poder y toda su sabiduría. Porque fue a través de la cruz y de la muerte de Cristo, como la Biblia nos enseña, y el Espíritu Santo reveló años más tarde, que esta verdad era la victoria de Dios y formaba parte de un plan deliberado de Dios. Cristo en la cruz exhibe públicamente, como dice Colosenses 2, a los principados y a las potestades, y en Hebreos 2, 14 y 15, a través de la muerte, derrota al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, lo que al principio parecía una victoria para Satanás, se convierte en su derrota más grande. Una vez que este esfuerzo fue fracasado, ¿verdad?, y después de que no pudo lograr detener el nacimiento del Mesías y creer que con la muerte acabaría con el Mesías, Cristo a los 3 días resucita entre los muertos. Y el susto que se lleva Satanás cuando el Hijo del Hombre sale de la tumba y es ascendido y exaltado y sentado a la diestra del Padre en las alturas. Una vez que este plan de Satanás, la fase A, fracasa, se viene contra la fase B y es la persecución de la nación de Israel. Ya vimos también que a través de toda la historia, desde el principio, Israel ha sido perseguido más que cualquier otra civilización, cultura, de tribu o lengua. Esto también fracasó hasta nuestros días. Y vemos ahorita el conflicto, la tensión que existe en el Medio Oriente, porque los países árabes no van a aceptar jamás la estadía ni el establecimiento de la nación de Israel. Así que este conflicto continuará hasta que Jesucristo venga. Y finalmente vimos en Apocalipsis 12, versículo 17, que el dragón entonces se va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. ¿Quién es la descendencia de la mujer? La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 29, respecto a que nosotros somos la semilla prometida o la descendencia de la semilla prometida a Abraham. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Es importante la palabra linaje porque es la palabra simiente, semilla, descendencia. Entonces, si nosotros somos de Cristo, somos los descendientes espirituales de Abraham y herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? De todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces, ahora Satanás, en la época en la que nos encontramos, le ha lanzado el desafío, como lo hizo Goliat, al ejército de Saúl. Ahí está como un gigante para muchos cristianos, retándonos y desafiándonos a que nos atrevamos a pelear contra él. Nosotros somos ahora el objeto de la ira de Satanás. Sin embargo, Cristo en Juan capítulo 15 nos dio una perspectiva de esta guerra espiritual que es la clave para poder pelear contra Satanás. Antes de que entremos a estudiar en esta noche nuestro tema, el surgimiento del anticristo. Dice en Juan capítulo 15, versículo 18 al 21, y todo esto nos sirve como una base para poder lanzarnos como catapulta teológicamente y entender el surgimiento del anticristo, que será la última pieza maestra de Satanás. En Juan 15, 18 en adelante, Cristo, el día antes de morir, del capítulo 13 hasta el 19 de Juan, todo se llevó a cabo en menos de 2 días. Todos estos discursos del capítulo 13 de Juan
hasta el capítulo 19 de Juan, se llevó a cabo antes o la víspera de la muerte de Cristo. Y Cristo les dice, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cristo quiere que entendamos, amados santos de Dios, desde esta perspectiva, que el odio que tus familiares, el odio que tus amistades, el odio que la sociedad, los medios de comunicación tienen contra la Biblia, tienen contra el cristianismo, tienen contra los siervos de Dios, las calumnias que lanzan, las calumnias que esgrimen, los artículos que publican en revistas como el Time, el Newsweek, que prestigiosas revistas, libros, etcétera, etcétera, tratando de ridiculizar al cristiano, sembrando semillas de dudas en los cristianos. Todo esto Cristo dice que es por causa de que todos nosotros no somos de este planeta. Antes de que yo recibiera a Cristo y tú también, mi madre me dio el ser y a ti también te dio el ser. Y éramos terrícolas, ¿verdad? Habitantes del planeta Tierra. Pero cuando recibimos a Cristo, tuvimos otro nacimiento que no tuvo su origen en este planeta. Nacimos de nuevo, nacimos de arriba. Porque de arriba vino el esperma que entró a mi espíritu, me creó una nueva criatura y ahora dentro de mí tengo una naturaleza celestial que anhela lo celestial, que solamente encuentra descanso en lo celestial, y mi antigua naturaleza que heredamos de nuestros padres desde Adán, que nos quiere arrastrar a la tierra, nos quiere cegar con las cosas de la tierra, nos quiere engañar con la fantasía de la tierra, pero la naturaleza que recibimos del cielo nos abre los ojos y nos dice que todo lo que el mundo nos ofrece es un espejismo. Es como un oasis que no es cierto, es fuera de la realidad. Es interesante que la palabra verdad en el griego aletinos significa la realidad en contraste con la apariencia. ¿Qué es la verdad? La realidad en contraste con la apariencia. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, está diciendo, yo soy la única, verdadera, absoluta realidad que existe. Todo lo demás es una mera apariencia. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo continúa diciendo en el versículo 20, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. Métete eso en tu cabecita. No tengas miedo de la persecución. No os sorprendáis, dice en la primera carta de Pedro, si algún fuego surge de repente, porque esto forma parte de nuestro entrenamiento y de la razón por la cual el Señor nos llamó a servirle. No se asusten si el mundo te persigue, si el mundo te critica, si la gente te dice que no te vistes como se visten las muchachas, si tu compadre te critica porque no hace lo que ellos hacen, si en la Navidad tenemos otras costumbres, si en las fiestas nos portamos de otra manera, no te sorprendas, porque todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tiene que padecer persecución. Ahora, la clave está en el versículo 21, y dice Juan 15:21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea que los seres humanos que no son cristianos, dice la Biblia que tienen un espíritu, y se llama el espíritu del mundo. Dice en 1 Corintios 2 que nosotros no hemos recibido el espíritu que tiene el mundo, hemos recibido el espíritu de Dios. Ese espíritu del mundo está controlado por otro espíritu que es el espíritu de Satanás. Y el espíritu que la gente tiene, que tus amistades tienen, que los incrédulos tienen, dentro de ellos no lo saben, pero ese espíritu que ellos tienen, saben y conoce el espíritu de tu compadre, el espíritu que tú traes dentro.
Y cuando tu compadre te comienza a odiar, cuando en tu familia te comienzan a perseguir, cuando tus vecinos te comienzan a hacer la guerra, cuando comienzas que el mundo parece antagónico a ti, tú tienes que entender, y yo también, de que no es porque yo les caiga gordo, no es porque ese predicador, es porque el Espíritu que está entre nosotros es Cristo, y el diablo odia a el Hijo de Dios. El enemigo más grande de Satanás es Jesús, porque Él fue el que lo derrotó. Y como Jesús está dentro de ti, y Jesús está dentro de mí, sígueme con cuidado, y el diablo no puede hacerle nada a Jesús, porque está entronado, el diablo se viene contra nosotros para lastimarnos, y al lastimarnos a nosotros, daña o lastima indirectamente a Jesús. Por eso el diablo se viene contra nosotros, la descendencia de la mujer, para lastimarnos y herirnos. Y cuando Jesús está viendo que sus hijos, ¿verdad? Cuando yo veo con un hijo mío, que tú ves con un hijo tuyo, está siendo lastimado, es como si nosotros sufriéramos con nuestros hijos. Solamente al ser padre lo podemos comprender. Y qué tristeza nos da cuando quisieras ayudar a tu hijo y no lo puedes ayudar porque tu hijo no se deja que lo ayudes, ¿verdad? Que es más triste para los padres. Y Cristo llora ahí en el cielo y se lamenta cuando un hijo suyo está siendo atacado por el diablo y el diablo está devastando su hogar y ese hijo suyo que debe ser un guerrero y tiene las armas para reprender a Satanás, no lo hace. Y Cristo no puede enviar sus ángeles a ayudar a esa familia cristiana porque esa familia cristiana vive en pecado. El pecado detiene a los ángeles que nos ayudan. El pecado aborta la misión de Dios para nuestra vida. El pecado nos impide ser ayudados desde el tercer cielo. Ahora bien, finalmente, vamos a Apocalipsis ya 13, Satanás va a poner a funcionar en un futuro muy próximo su último plan. Satanás le va a dar, de acuerdo a la Biblia, todo su poder y toda su autoridad a un ser humano llamado el Anticristo. El Anticristo también se le llama la bestia. Vamos a ir viendo por qué estos nombres. Se le llama también en la Biblia el hijo de perdición. Se le llama el hombre de pecado. Se le llama también el inicuo. Este personaje será, de acuerdo a la Biblia, la obra maestra de Satanás. Porque Anticristo, ¿verdad?, se va a ofrecer a la humanidad y le va a garantizar a la humanidad y le va a proponer a la humanidad y le va a resolver a la humanidad los problemas más importantes que la humanidad hasta este momento no ha podido resolver. Le va a ayudar a resolver los principales problemas básicos de la humanidad. Entre ellos se encuentra la pobreza, el problema árabes y judíos en el Medio Oriente, el control y el flujo del petróleo en el Medio Oriente, el problema de la Unión Europea, el problema de los braceros, el problema que tienen allá en Latinoamérica, tal vez el narcotráfico. Va a comenzar a ofrecer ayuda y soluciones sobrenaturales que ningún ser humano podría, ¿verdad? ¿Quién conoce perfectamente bien la maldad del mundo sino Satanás? Entonces, el mismo Satanás le va a ofrecer y le va a dar a este ser humano una sabiduría diabólica, como lo vamos a ir estudiando, para que este ser humano pueda decirles el propósito y la razón por la cual hay crímenes y por lo cual hay drogas, es esto, ofrezco estas soluciones, y el mundo, cuando vea a este hombre que va a ofrecer las soluciones y va a echar a andar planes y sistemas, una logística que va a funcionar, el mundo, dice en Apocalipsis 13, se va a levantar contra él, a favor de él, y le va a decir, Heil Hitler. Salve el anticristo, ¿verdad? Salve a la bestia. ¿Quién como la bestia y quién podrá pelear contra él? Entonces, así como hace 50 años más o menos, 85 millones de alemanes levantaron la mano y le dijeron, tú eres Führer, Adolfo Hitler, la solución que esperábamos. Tú sacaste el comunismo de Alemania. Tú hiciste que renacieran otra vez los empleos cuando había la tasa más baja de desempleo en Alemania. Tú solucionaste todos los problemas y las fábricas comenzaron a solucionar. Tú nos has devuelto la identidad que perdimos en la Primera Guerra Mundial cuando fuimos derrotados. Y ahora tú eres el que debe de ser exaltado y a ti te rendimos póstumo homenaje porque tú eres el que nos has ofrecido el Tercer Reich.
La humanidad siempre ha esperado un Salvador. Siempre se ha identificado con alguien que es un héroe. Y lo vemos también, ¿verdad?, en los deportes. Decían hace poco que en el Toluca había un jugador tremendo, ¿verdad?, que si él metía gol y hubieran ganado la liguilla pasada, lo hubieran hecho un dios en Toluca. Y así en cada parte, ahora que ganó el Super Bowl, los Patriotas, levantamos a los héroes y los adoramos a los héroes y los veneramos a los héroes y a los cantantes y a los que destacan en el mundo, porque el ser humano fue creado con un vacío y con una necesidad de adorar. Y cuando el ser humano no tiene en su vacío el verdadero llenura, que es Jesucristo, el ser humano adora falsos dioses. Y hacemos a los seres humanos iguales a nosotros, dioses. Y la Biblia dice, no son más que hombres. También el anticristo va a tener un compañero de actividades, una especie de ministro de propaganda como lo tuvo Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tenía un hombre llamado Goebbels, que era el ministro de propaganda del Tercer Reich. ¿Y saben lo que hacía este hombre? Lo mismo que hizo el ministro de propaganda de Saddam Hussein ahora en la guerra de Irak. Ahí estaba ya Estados Unidos en Irak avanzando, y por el radio estaba este ministro diciendo, no es cierto que descendieron al aeropuerto, no, estamos ganando los iraquíes la guerra. Mandaba un mensaje contrario a lo que en la realidad, en el campo de batalla, se estaba llevando a cabo. ¿Para qué? Para desorientar a los enemigos. Y cuando Goebbels comenzaba a promover a Hitler, decía, ya habían desembarcado los ingleses y los americanos en la bahía de Normandía, y comenzaban a avanzar por Francia para dirigirse hacia Alemania, Berlín, y Goebbels comenzó, los americanos no pudieron, los acabamos en la playa. Y todo lo que salía del ministro de propaganda eran mentiras, porque la mentira proviene de Satanás. Por eso es tan importante no dejarnos guiar por los medios de comunicación, ni ser manipulados, ni creer todo lo que las opiniones en la televisión y en el radio y en los periódicos dicen, porque repetimos, el mundo está controlado por un espíritu y tenemos que buscar siempre al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda la verdad. Muy bien, este portavoz del anticristo, el promotor del anticristo, se va a llamar el falso profeta. De acuerdo a la Biblia, lo vamos a estudiar, ya versículo 11 del capítulo 3, Apocalipsis en adelante, va a ser un líder religioso. El anticristo, vean ustedes, va a ser un líder político, su portavoz va a ser un líder religioso. ¡Qué unión tan perfecta y tan genial!, ¿verdad? La política unida con la religión. Porque si los políticos necesitan algo, es a la religión. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos son los que manejan la mayor parte del pueblo, y cuando un político necesita votos, ¿a quién recurre? Pues a los líderes religiosos, para que ellos les echen el guante y les echen la manita, ¿verdad?, a favor de que voten por esta o por aquella persona. Es lo que se llama en México la política populista, ¿verdad? Siempre estar apelando a las masas, a lo que la mayor parte de la población le gusta, para caer bien con la población. Y como la mayor parte de la población es pobre, y si nosotros le simpatizamos a los pobres van a votar al final por nosotros. Bueno, esto es algo que lo vemos desde la crucifixión de Cristo. Los romanos era el poder político Pilato, el poder religioso eran los judíos. ¿Cómo pudieron crucificar el poder religioso a Cristo? Usando el poder político. Si el poder religioso en tiempos de Cristo no se hubiera valido del poder político, no lo hubieran podido los judíos llevar a la cruz. Ni tampoco podían el poder romano crucificar a Cristo si el poder religioso no lo acusaba antes. Para ellos, lavarse las manos como lo hizo Pilato. Muy bien, quiero advertirles que desde este momento, en el estudio del libro de Apocalipsis, del capítulo 13, nos vamos a echar un clavado, pero bien hondo. Vamos a comenzar a sumergirnos en tal vez las profecías más profundas que hay en la Biblia. Vamos a ver cuernos, cabezas, bestias y todo este lenguaje simbólico que el Espíritu Santo escogió. ¿Con qué propósito? ¿Por qué no está claro como el agua? Porque a través de los símbolos Dios se esconde
en la verdad. O sea que la Biblia dice que Dios es como piedras preciosas que escondió. Entonces Dios no nos pone nada así a la superficie. A Dios le agrada esconder la mayor parte de sus misterios para darnos a nosotros el trabajo de buscarlos y desenterrarlos, que nos cueste. O sea que la persona que quiera conocer las profundidades de Dios tiene que pagar el precio de estudiar la Biblia, meditar la Biblia, quemarse las pestañas, comparar libro con libro, concordancia con concordancia, diccionario bíblico, checar la pieza raíz, buscar en el hebreo el significado de esta palabra, hacer pozos, escudriñar las Escrituras. Fue lo que dijo Jesús en Juan 5:39, que significa hagan pozos. La Biblia tú no puedes venir por acá y... Gracias, Señor. Ya tuve mi devocional de 15 minutos, Señor. Ya tuve mi devocional. Ya fue mi estudio de la Biblia, a la carrera, ¿verdad? La Biblia es un libro que requiere de diligencia, perseverancia y mucha paciencia. Porque tú vas a encontrar en la Biblia 1001 misterios. Y cosas difíciles porque nuestra mente finita intelectual no está desarrollada. No está entrenada y más desgraciadamente en Latinoamérica. Cuando hicieron una estadística de cuántos libros leen los mexicanos, se llegó a la conclusión de que se lee en México un libro al año, comparado con 14, 18 libros que leen al año cada europeo. Una muchacha de 12 años en Europa ya leyó, ¿verdad?, la mayor parte de los libros de la filosofía griega, a los 12 años de edad. ¿Y tú con el Calimán? El Ovaciones, la telenovela, El Chavo del Ocho. Tenemos por eso la costumbre de tener siempre una librería en la iglesia. Porque si tú, escúchame, si tú, hijo e hija de Dios, no desarrollas el bendito hábito de leer por lo menos un libro al mes, estás en la lona. En la lona estás. Y mira, ¿dónde está en la Biblia eso? Le dice Pablo a Timoteo, mientras voy, ocúpate en la lectura, le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué hace la lectura? Te entrena la mente a concentrarte. La lectura te entrena la mente a que tu español, a que tu lenguaje, tu castellano sea más pulcro, más elevado, más purificado, más fino. Te enseña después de muchos libros a escribir, dónde poner comas, te entrenas a ver sentencias, te entrenas a ver oraciones, te entrenas a ver los acentos, los verbos, etcétera, etcétera. Comienzas a cultivar tu espíritu de literatura, que es importantísimo. No sabes tú si te va a usar Dios para escribir un libro dentro de 5 años, dentro de 10 años, hacer un mensaje, que lo publiques o lo que sea. La lectura es algo que Dios diseñó para que nosotros pudiéramos cultivar la mente, el intelecto y desarrollar el espíritu, sobre todo cuando son libros cristianos y cuando es la Biblia, desde luego. Pero si tú no estás entrenado a leer y estás en el banco, ahí estás en el banco, media hora del banco, Sanchete, bien para todos lados, estás en el metro ahí, con la torta y el tamal por acá, y todas estas oportunidades, estás en un tráfico tremendo aquí en el periférico, y va defensa contra defensa, y ahí podrías poner un versículo bíblico, irtelo memorizando, y otro, y antes de que acabe la línea del tráfico, ya memorizaste 4 versículos, los repites, los guardas, lo vuelves a repetir en la noche, en el banco llevas tu biblita de bolsillo, y ahí estás con la Biblia leyendo, memorizándola, pensando en Dios, en el metro, en donde quiera, o un libro cristiano. Busca la oportunidad de leer. Siempre trae en tu cartera, siempre trae en tu vehículo, siempre trae donde tú vayas una Biblia o un libro cristiano. Dice la Biblia, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Entonces, todas estas situaciones nos impiden, ¿qué cosa? Al venir a la Biblia, como no tengo esta mente entrenada, y no estoy acostumbrado a leer, y no estoy acostumbrado a estudiar, porque pasé de panzazo en la secundaria, con acordeones la prepa, y le di una botella de vodka en la universidad para que me dieran el título a mis maestros, y todo lo hice así en mi vida. Llego después, a los 25 años de edad, 30 años de edad de mi vida, y me doy cuenta que no tengo el entrenamiento ni la capacidad intelectual para poder enfrentarme con la palabra de Dios.
Y pues vendrás y claro, ¿verdad? No estoy diciendo que se necesita tener un título para estudiar la Biblia, pero necesitamos entender que hay que entrenar la mente. Si no fuiste ni a la primaria, bástate leer la Biblia 1 hora, 2 horas diarias para que tu mente se desarrolle y tu espíritu crezca. Pero si no tenemos esa costumbre, repito, ¿cómo puedes entonces estudiar la Biblia? No vas a tener paciencia. No, y te vas a cansar, no vas a querer comparar, nunca tú vienes aquí a la iglesia, nunca traes una libreta, nunca apuntas pensamientos, nunca apuntas versículos. Revisamos tu Biblia y no tienes ni siquiera una anotación, ni un comentario que hayas hecho, ni una palabra que hayas puesto, en griego es esto, esta palabra, etcétera, etcétera, porque ya si te sientes estás así, con tus palomitas y tu coca, como si estuvieras en el cine, en el estudio bíblico. Bueno, después de esta regañada, vamos a Apocalipsis. No, en serio. Muy bien. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 13. Vamos a comenzar a sumergirnos en el Nautilus. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La Biblia tiene una regla que se llama, dentro de la teología, la hermenéutica. Apúntalo si no lo habías oído, esta palabra con H, hermenéutica. La hermenéutica es una rama de la teología que se dedica a estudiar la interpretación o las leyes de la interpretación bíblica. O sea que una de las leyes de la hermenéutica, cuando estudies hermenéutica, hay libros de hermenéutica en cualquier librería, vas a aprender que para venir a la Biblia y estudiar la Biblia es importantísimo comparar otros libros de la Biblia con un pasaje de la Biblia para que puedas tener el cuadro completo. En otras palabras, nunca hacer de un versículo o de un texto un pretexto, para no convertirte, ¿verdad?, en un pretexto. Entonces, tienes que tomar el texto del contexto para no ser el pretexto. Si yo vengo a la Biblia y vi subir del mar una bestia, a ver la bestia, pásame uno de mota. ¿Qué la bestia? Pues a mí se me hace que es el chupacabras. Yo no puedo venir a la Biblia con esa actitud, soñé que la bestia era esto, y que los cuernos eran hablar en lenguas, y que las cabezas eran esto. Tú no puedes venir a la Biblia y darle tu interpretación, porque dice en 2 de Pedro 1 que la Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para poder estudiar el libro de Apocalipsis, es imprescindible conocer el libro de Daniel, por ejemplo. Porque Apocalipsis y Daniel son como una unidad. Y cuando yo quiero interpretar símbolos, ¿qué es una bestia? ¿Qué son cuernos? Tengo que buscar en una concordancia cuernos, bestia, cabezas, y ver en qué otros pasajes, en qué otros libros están esos, cómo se usan dentro de este contexto para darle la aplicación que el Espíritu Santo le da y no mis propias deducciones filosóficas o literarias. Dice uno de los salmos, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces quiero ir con mucha calma con ustedes para que vayan entendiendo el libro de Apocalipsis. Muy bien, aquí vamos a ver en Isaías 57:20 y en otros pasajes que el mar, vamos a comenzar con el mar. El mar en la Biblia es un símbolo adecuado de la superficie agitada de la humanidad. El mar representa el 90% de las veces en la Biblia a la humanidad agitada, no regenerada. Dice Isaías 57, versículo 20, pero los impíos son como el mar en tempestad. Aquí se está comparando a la humanidad agitada, a los incrédulos, a los que están en contra de Dios, como el mar, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es una de las principales características de la humanidad no regenerada? La inestabilidad.
No se pueden estar quietos. Las personas no regeneradas, las personas no cristianas, son personas inestables en su vida personal, son inestables en su matrimonio, son inestables en su trabajo. En cualquier cosa que tú los pongas, no duran, no perseveran, no tienen madurez para poder plantarse y estarse quietos, sosegados, seguros de sí mismos, seguros de sus pensamientos, seguros hacia dónde van, con esperanza, con algo dentro de sus vidas que les diga, ¿verdad? Estoy en paz, estoy en tranquilidad, aunque haya problemas por afuera y esté rugiendo el mar, mi barco va seguro, voy en el viento, no me dejo molestar por las olas, ni tampoco los vientos que me amenazan, porque yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Esta seguridad de navegar en un mundo turbulento solo nos la da Cristo. Y lo mismo dice el Salmo 1. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de burladores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. No así el impío, que es como el tamo que arrebata el viento. Se compara en el Salmo 1 a un cristiano con un árbol, plantado en corrientes de agua, seguro, firme, fresco, verde, siempre dando fruto, pero a los impíos se les compara como unos arbustos. El tamo es un arbusto que muchas espinas, que cuando el viento sopla, los ves así volar por el desierto. Así se comparan a los impíos en contraste con los hijos de Dios. ¿Cuál es la característica más importante de un hijo de Dios? Una persona estable, segura de sí misma, segura en sus convicciones, porque está en el fundamento parado que es Jesucristo. Veamos ahora en Daniel 7. Vayamos a Daniel 7. Pónganle, cada vez que vengamos ahora sí los martes, una marca a Daniel 7, porque vamos a estar viendo Daniel y Apocalipsis continuamente. En Daniel 7, veamos otro ejemplo del mar. Porque, de acuerdo a nuestro versículo de Apocalipsis, Juan ve al anticristo surgir ¿de dónde? Salir ¿de dónde? Del mar. Y el falso profeta surge de la tierra. Eso es muy importante. El anticristo surge del mar y el falso profeta, como lo vamos a estudiar después, surge de la tierra. Vamos a ver por qué. En Daniel 7, del 2 al 3, Daniel dijo, miraba, yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían ¿en dónde? Esta palabra vientos, ruaj, en el hebreo es espíritus. La palabra espíritu, ruaj, en el hebreo se tradujo viento, se tradujo espíritu y se tradujo aliento. ¿Cómo sabemos cuándo darle la interpretación de aliento, viento o espíritu? El contexto es la otra ley de la hermenéutica, dentro del cual se encuentra esa palabra, nos da la clave para poder saber cómo se usa en ese contexto esa palabra. Entonces aquí los traductores, en lugar de poner los 4 espíritus, pusieron los 4 vientos del cielo, porque está hablando del cielo. Y dice aquí que combatían en el gran mar. Nosotros sabemos que esto inmediatamente es un símbolo, porque los vientos no chocan uno contra otro para combatir entre ellos físicamente hablando. Entonces nos damos cuenta que tiene un simbolismo espiritual. Y dice aquí, en el versículo 3, la respuesta, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea que antes de que estas bestias surgieran y subieran a la superficie del mar, hubo un gran combate espiritual en el mar. Y después de este combate, el resultado es que inmediatamente después, 4 bestias, 4 vientos, 4 bestias. Cada una de estas bestias es controlada por un espíritu. Surgen del mar. Lo vamos a ver después en Apocalipsis. Y dice la primera como león. Versículo 4, y tenía alas de águila. Versículo 5, la segunda como un oso. Y versículo 6, y la tercera semejante a un leopardo. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 17 y veamos una tercera verdad acerca del mar. No podemos verlas todas, pero por lo menos tendremos una idea de que siempre el mar se usa como un símbolo de la humanidad no regenerada
por lo que de ahí van a surgir los espíritus demoníacos de estos tiempos que vivimos. Dice en Apocalipsis 17:1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Dónde se coloca y se ubica a este sistema religioso que va a controlar la bestia, el sistema político? ¿Dónde se coloca este sistema religioso que se llama la gran ramera? Sobre muchas aguas. Y sabemos, ¿verdad?, que las muchas aguas, 3/4 partes de la superficie terrestre son agua. 1/3 parte de la superficie terrestre es tierra. O sea, hay más mar que agua en el planeta que vivimos. Y vemos también el versículo 15. Y dice, y me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Ven ustedes? Finalmente, el libro de Apocalipsis nos da la última asociación entre el mar, muchedumbres de gente no regeneradas, tribus y lenguas que estarán en contra de Dios. El mar entonces, ¿verdad?, es un símbolo de la humanidad regenerada. Y se relaciona el mar también con el abismo. Y con los poderes demoníacos que se oponen a Dios. Isaías 27, versículo 1. El mar no solamente se relaciona con la humanidad incrédula, rebelde en contra de Dios, no regenerada, sino que también la Biblia nos da un eslabón para relacionar el mar con el abismo. ¿Qué es el abismo? Ya lo estudiamos en Apocalipsis 9. La prisión de los demonios. Y con los poderes demoníacos que se oponen a Dios. Dice en Isaías 27, versículo 1, en aquel día, está hablando del día de la ira, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Dios ubica a Satanás o al dragón, ¿dónde? ¿Será coincidencia que hay un lugar geográfico que se llame el Triángulo de las Bermudas en el Caribe, entre Miami y las islas del Caribe, donde aviones han pasado y han desaparecido inexplicablemente y no los han podido encontrar? ¿Es coincidencia que en Números 23 una tribu entera haya caído cuando la tierra se abrió y dice, y se los tragó el Sheol? ¿Es coincidencia que Cristo haya dicho, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, es necesario que el hombre esté 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, que es donde está el abismo, que se conoce con el nombre de Sheol, y en el griego, en la traducción del hebreo al griego, se usó la palabra Hades. Sabemos que el abismo está en el centro. Es que la Biblia nos muestra que el mar es la entrada al abismo. Es una de las puertas hacia el abismo, la puerta donde está la prisión de los demonios. Y se ubica al dragón dentro del mar. Isaías 51. Vamos a seguir viendo. Ojalá que estén aprendiendo algo. Isaías 51.
del 9 al 10. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Vemos otra vez cómo la Biblia nos muestra que el mar está relacionado con los juicios de Dios y con el abismo. Y regresamos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7, y veamos quién es el espíritu que va a poseer al ser humano llamado el anticristo. No va a ser Satanás. Esto es muy interesante. Dice Apocalipsis 11, versículo 7. Está hablando de los dos testigos, ya estudiamos este pasaje también. Cuando hayan acabado su testimonio, la terión, que se tradujo bestia, terión en la Biblia es un animal salvaje, cruel, sanguinario, al contrario de los animales domésticos como son el burro, el becerro, la vaca, los perros, etcétera, etcétera. Terión es la palabra griega para un animal depredador, rapaz, cruel, sanguinario. Y esta es la palabra que el Espíritu Santo usa para el anticristo. Al anticristo se le llama una bestia. No hay otra palabra que el Espíritu Santo. No se le pudo haber puesto Frankenstein. Frankenstein es como Pinocho comparado con el anticristo. Porque el anticristo, al igual que los depredadores, animales salvajes, crueles y sanguinarios, el anticristo será un ser humano que tendrá totalmente cauterizada sus sentimientos y sus emociones. El anticristo será una persona que no tendrá compasión de nadie, ni misericordia de nadie. Y si esto te sorprende, ve la historia atrás de nuestros antepasados. Decían que Hussein llegaba a los pueblos y les aventaban armas químicas así, sin ninguna misericordia. Colgaban a las señoras en las prisiones que tenían embarazadas y las abrían en canal. Bueno, hacían atrocidades con los niños, les ponían planchas hiriendo a los niños. El Nerón mandó a los cristianos a que los despasaran los leones. Adolfo Hitler les arrancaban bajo... el régimen del Tercer Reich, los ojos, la piel, hacían lámparas con la piel de los judíos, y vemos a través del tiempo, ahorita, no nos vayamos tan lejos, lo que está pasando en Haití, con Arístides, ¿verdad? Que el pueblo ya no quiere este presidente, las cosas, las atrocidades que lo que hicieron en la guerra en los Balcanes, lo que hicieron en Argentina en otros tiempos, con otros gobiernos, y todo se destapa la coladera y nos damos cuenta que verdaderamente el ser humano desciende a niveles más bajos que los mismos animales. La forma como maltrata a su prójimo, como matan, como asesinan, como todos los grandes, como José Stalin, 40.000. Bueno, José Stalin le ganó a Hitler todavía. Más de 40 millones purgó José Stalin en Rusia. Y cada época, cada generación tiene sus dictadores y la crueldad humana. Capone, ¿verdad? Con los gángsters llegaban y mataban a la gente y el domingo estaban en misa. Entonces, es interesante que esta bestia, que se llama Terión, que es una bestia salvaje, va a subir del abismo. O sea que el anticristo va a nacer en la tierra de una mamá y de un papá, normal como un niño. Pero va a haber una época en su vida donde un espíritu que está ahorita en el abismo. Y es interesante porque en el capítulo 9 de Apocalipsis leímos que cuando se abre el abismo, dice la Biblia que el abismo son los demonios, pero hay un solo ángel.
en el abismo que se llama Apolión, o el destructor. ¿Se acuerdan cuando se llama la cuarta y la quinta trompeta? Y este ángel, que es el capataz, el guardián, el carcelero, que está cuidando a todos los demonios del abismo, tal vez este destructor, por eso se llama el destructor, saldrá y se meterá al anticristo. Y aquí tenemos que recordar algo importante. Los ángeles caídos y los demonios son dos criaturas diferentes. Los demonios están en el abismo. Los ángeles caídos, dice Judas, en prisiones de oscuridad que no son el abismo. Los ángeles caídos son los principados que luchan en el cielo contra los ángeles de Miguel, y los demonios son las huestes celestiales de Efesios 6:12. En Efesios 6:12 hay principados, gobernantes de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Son tres tipos y tres rangos diferentes de la organización del ejército satánico, diabólico, invisible de Satanás. Entonces, el anticristo, de acuerdo a la Biblia, va a ser poseído por un príncipe de Satanás, no por Satanás. Satanás, vamos a ver, le va a dar su poder, le va a dar su autoridad, todo lo que le quiso Satanás dar a Cristo 2000 años antes. Te ofrezco los reinos de este mundo, y te doy la autoridad sobre ellos si te hincas y me adoras, y Cristo lo rechazó. Esta misma propuesta, un hombre la va a aceptar, llamado el anticristo, y le va a decir, vénganos tu reino. Yo te acepto todo, dame todo lo que tienes y te hago lo que tú quieras, sin saber que al final perderá su alma. Muy bien, ahora vamos a ver las bestias. Las bestias en la Biblia, apúntalo, son símbolos de reyes o imperios o gobernantes. Siempre la Biblia, como lo vamos a ver a continuación, representa a las bestias como gobernantes o como reyes. Es lo mismo, hay pocos reyes en el siglo XXI, o gobiernos enteros. Vayamos a Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2. Versículo 38. Daniel está interpretando al rey Nabucodonosor el sueño que él tuvo de la grande estatua. Recuerdan la cabeza de oro, lo vamos a ver con mucho detalle en la otra clase. El pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los dedos de la estatua de barro mezclados con hierro. Lo vamos a ver con calma y lo vamos a explicar en la otra clase. Entonces, en el versículo 38, Daniel le dice a Nabucodonosor, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Muy bien, en el capítulo 7, vamos al capítulo 7 de Daniel. En otra visión que Daniel tiene, en el capítulo 2, una estatua representando a ¿quiénes? A los 4 principales imperios mundiales de la era de los gentiles. O sea, desde Nabucodonosor, desde Daniel, los judíos perdieron su patria, perdieron su religión. Perdieron su gobierno, perdieron todo, desde Nabucodonosor, 586 a.C., hasta el 14 de mayo de 1948, desde Nabucodonosor hasta el 14 de mayo de 1948, los judíos el 14 de mayo del 48 recobraron su suelo, geográficamente hablando, su etnicidad, su religión, volvieron otra vez a su patria, a su idioma,
y ante los ojos asombrados del mundo, Israel se convierte el 14 de mayo del 48 en un Estado soberano, libre e independiente, ante la mirada estupefacta de los sociólogos y de los historiadores y de las grandes personas que estudian los fenómenos de las culturas a través de la humanidad. Nunca en la historia una nación se había convertido en un Estado independiente en un solo día. Entonces, este periodo de Nabucodonosor hasta el 48 se llama en la Biblia el tiempo de los gentiles. En el 48 el reloj se paró el reloj desde Nabucodonosor hasta acá, porque Dios no tuvo nada que ver ya con los judíos. Se quedaron en cautividad y han sido perseguidos hasta el 48. En el 48 comenzó el reloj profético de Dios a volver a marcar tic, 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 porque el 48 a nuestros días, Cristo dijo, cuando vierais a la higuera reverdecer, saber que vuestros días están contados. O sea que el regreso de los judíos a Israel en el 48 es el termómetro de Dios para mostrarnos, levanten vuestras cabezas porque el tiempo es los tiempos finales. Y los cristianos debemos estar conscientes de esto. En Daniel 7, para terminar, del versículo 4 al 6, en lugar de la cabeza de oro, del pecho y los brazos de plata, de la estatua y del vientre de bronce, se representan a los mismos imperios que son Babilonia, los medos persas siguieron, después los griegos y la cuarta bestia, los romanos. Se representan con símbolos de bestias, el oso, el león y el leopardo. Y aquí nos damos claramente cuenta, ¿verdad?, que estas bestias son reyes o gobernantes. En el capítulo 2, 7 de Daniel, del 2 al 7, ya vimos que Daniel miraba en visiones de la noche y vio un león, versículo 4, vio en el 5 un oso y vio en el 6 un leopardo. Ahora es interesante en el versículo 17 la interpretación de Dios. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Vemos pues que las bestias son símbolos en la Biblia de reyes y de imperios. La bestia que surge en el mar de Juan en Apocalipsis 13 será el último gobernante mundial. Las 7 cabezas, lo vamos a explicar, son los 7 imperios que él ha gobernado y detrás de los cuales él ha estado desde el principio de la humanidad, desde que los sumerios, sirios, como el primer imperio de la humanidad, comenzaron a perseguir a los judíos. Las 7 cabezas son 7 imperios antisemitas. El octavo será el anticristo, como lo vamos a ver en Apocalipsis 17. Y las 10 cabezas van a representar, como lo vamos a ver también en la próxima clase, a la última forma de gobierno mundial que el anticristo dirigirá en la antigua Europa revivida. O sea que, de acuerdo a la Biblia, 5 países de Europa y 5 países del Medio Oriente se van a unificar. Europa representa el hierro, el Medio Oriente representa el barro. Pero como el barro y el hierro no se mezclan, el Medio Oriente y Europa solamente van a hacer alianzas, pero no se pueden mezclar, porque el Medio Oriente es pura religión y en Europa es time is money, ¿verdad? Es puro comercio. El Occidente es otra mentalidad de la mentalidad de los orientales. Pero todo esto lo vamos a ver con calma y es importante en esta noche tratar de entender que de aquí, del mar, de la humanidad incrédula, de la humanidad impía, surgirá la obra maestra del Satanás, del dragón. Es llamado la bestia por ser un animal salvaje, sanguinario, depredador, precisamente por su falta total de compasión. Y su soberbia y orgullo excederán todos los límites a lo que el ser humano puede caer en lo bestial. Será el epítome de la maldad el anticristo. No habrá nunca, repito, Hitler será como el niño del coro comparado junto con él. Ni Nerón, ni el más cruel que tú hayas con ellos, ni José Stalin se podrán comparar, porque además, como lo vamos a ver, el dragón le dará su autoridad, su poder, su sabiduría, su trono durante 3 años y medio. Oremos.